¿Qué pasaría si te dijera que la historia que te contaron sobre Jeffrey Epstein es mentira? No una mentira pequeña, no un detalle omitido, una mentira enorme, cuidadosamente construida, perfectamente mantenida y protegida por las personas más poderosas del planeta. Y lo más inquietante no es lo que hizo Epstein, lo más inquietante es lo que sigue ocurriendo ahora mismo mientras ves este video. Jeffrey Epstein llegó de la nada, sin título universitario, sin historial financiero legítimo, sin ninguna credencial real, y sin embargo, de repente tenía mansiones en Manhattan valoradas en $70 millones, una isla privada en el Caribe, con un templo en la cima de una colina, un jet privado al que las propias víctimas llamaron el Lolita Express, cientos de contactos de presidentes, príncipes, primeros ministros, directores de la CIA y magnates tecnológicos. ¿Cómo pasa eso? ¿Cómo llega un hombre sin credenciales a convertirse en la persona más conectada del mundo? La respuesta oficial es que era un genio financiero, pero esa respuesta es una mentira, y en algún lugar del poder, todos lo saben, porque Epstein no era un financiero, era una herramienta, una trampa perfectamente diseñada para capturar a los hombres más poderosos del mundo, y nunca soltarlos. El fiscal federal que procesó a Epstein en 2008 le ofreció el acuerdo judicial más escandaloso de la historia de Estados Unidos, inmunidad federal completa, para él y para todos sus cómplices, un acuerdo que además fue ocultado ilegalmente a las víctimas. Años después, ese fiscal confesó en privado que le habían dicho que Epstein pertenecía a la inteligencia, que estaba por encima de su nivel, que lo dejara tranquilo. ¿Qué tipo de hombre recibe inmunidad federal total a cambio de nada? Un activo de inteligencia. En 2025, el matemático y exdirector de Thiel Capital, Eric Weinstein, declaró públicamente que Epstein era, en sus propias palabras, un producto de uno o más elementos de la comunidad de inteligencia. Weinstein dijo que personas extremadamente poderosas le insistían en que debía conocer a Epstein, que Epstein sabía demasiado sobre su trabajo científico, que eso era imposible si Epstein fuera simplemente un financiero, y concluyó: Epstein no era un hombre real, era una construcción. Alguien lo creó, alguien lo financió, alguien lo protegió, y alguien, cuando ya no fue útil, lo eliminó. Ghislaine Maxwell no era simplemente la novia de Epstein, era la operadora, la reclutadora, y su padre, Robert Maxwell, era algo mucho más oscuro. Robert Maxwell era de forma documentada un agente activo del Mossad, la inteligencia israelí. Murió en 1991 cayendo misteriosamente de su yate, justo cuando enfrentaba escándalos financieros y cuando varios gobiernos investigaban sus actividades de espionaje. Israel le dio un funeral de Estado, con honores militares completos, por un ciudadano británico. ¿Por qué haría eso Israel? Según el exoficial de inteligencia israelí Ari Ben Menashe, la operación de Epstein fue creada a petición directa del gobierno israelí, con un objetivo concreto: obtener material comprometedor sobre el presidente Bill Clinton, para mantenerlo bajo control en temas de política exterior. Epstein visitó la Casa Blanca al menos 17 veces en menos de 2 años. 17 veces. Y eso es solo lo documentado. Cuando el FBI registró la mansión de Epstein en Manhattan, encontraron algo que no debería existir: un pasaporte austriaco con la fotografía de Epstein, pero con nombre falso, y con Arabia Saudí como dirección de residencia. Durante los años 80, Epstein trabajaba con Adnan Khashoggi, el mayor traficante de armas del mundo, el hombre central del escándalo Irán-Contra, y Epstein era su gestor financiero, su escudo. En noviembre de 2016, Epstein viajó a Riad. Al día siguiente de su llegada, Mohammed bin Salman condecoró al jefe del Estado Mayor de Estados Unidos. Y el día en que Epstein abandonó el país, Jeff Bezos se reunió con MBS para discutir inversiones multimillonarias. Las fotos en la pared de su mansión mostraban a Epstein junto a MBS en ropa de playa. Documentos del Dossier Center revelan contactos frecuentes entre Epstein y un oficial graduado de la Academia del FSB, la Academia de Inteligencia Rusa. Ese oficial le gestionó una visa rusa y lo conectó con el viceministro de Finanzas y el vicepresidente del Banco Central ruso. Epstein asesoraba a Rusia sobre cómo esquivar sanciones internacionales. Un hombre con pasaporte falso saudí, contactos en el Mossad, reuniones con la CIA, acceso al Kremlin, inmunidad federal en Estados Unidos. ¿Sigues creyendo que era un simple financiero excéntrico?
Más de 1,000 víctimas, niñas de 11, 12, 13 años, reclutadas en escuelas y en las calles. Y cuando llamaban al FBI, el FBI colgaba el teléfono. Entre 1996 y 2005, el FBI recibió denuncias directas y eligió no investigar. JP Morgan Chase notificó al gobierno sobre transferencias sospechosas de Epstein superiores al $1,000,000 hacia mujeres y niñas. El FBI recibió esa información y la ocultó, y cuando finalmente lo condenaron, 18 meses, para 36 víctimas menores confirmadas, con permiso para salir de la cárcel 12 horas al día, 6 días a la semana, con chofer privado, con oficina exterior. El sheriff recibió $128,000 de la fundación de Epstein para cubrir esos servicios especiales. Compraron literalmente a la cárcel, a plena luz del día. A través de un grupo intelectual de élite llamado Edge Foundation, Epstein financió el 75% del total de donaciones durante más de una década. Hubo años en que era el único donante. A cambio tuvo acceso personal a los fundadores de Amazon, Google, Facebook, PayPal, Microsoft y SpaceX. Un periodista reveló que Epstein le dijo tener información comprometedora sobre las élites tecnológicas de Silicon Valley, que conocía sus secretos más oscuros. Elon Musk, Mark Zuckerberg, Sergey Brin, Bill Gates, todos documentados en su red. Los medios que deberían investigar esto pertenecen a los mismos hombres que aparecen en su agenda. Y ahora las muertes. Jean-Luc Brunel, el agente que suministraba niñas a Epstein, murió en su celda antes de su juicio, igual que Epstein. Steven Hoffenberg, que declaró en podcast que Epstein enviaba material de chantaje a la cábala semanalmente, apareció muerto en su apartamento días después. Mark Middleton, el asesor de Clinton que introdujo a Epstein en la Casa Blanca, fue encontrado colgado de un árbol en Arkansas, con una herida de escopeta en el pecho. La investigación oficial dijo, suicidio. Una herida de escopeta, en un árbol, suicidio. Virginia Giuffre, la acusadora más prominente de Epstein, murió recientemente en circunstancias que su propia familia ha cuestionado. ¿Cuántas muertes convenientes necesitas para dejar de llamarlo coincidencia? Hay un patrón, el patrón es claro, y ese patrón tiene un nombre, silencio permanente. Y mientras todo esto ocurre, el director del FBI, en 2025, declara que no hay ni una sola pieza de evidencia creíble de que Epstein abusara de alguien. Cientos de víctimas con nombres y apellidos, fotografías, videos, testimonios bajo juramento, registros de vuelo, transferencias bancarias, pasaportes falsos, cámaras ocultas en cada habitación de la isla. Y el FBI dice que no hay evidencia. No te están mintiendo por incompetencia, te están mintiendo porque saben exactamente lo que hay en esos archivos. Y saben exactamente a quién destruiría si saliera a la luz. En algún lugar de esos archivos hay nombres de hombres que hoy siguen en el poder, que hoy siguen tomando decisiones que afectan tu vida, que hoy te miran desde una pantalla y te piden confianza. Y esos hombres confían en que te distraigas, en que te canses, en que la próxima noticia ocupe el lugar de esta. Pero la verdad no desaparece, solo se entierra, y lo que está enterrado siempre vuelve a la superficie. Jeffrey Epstein fue eliminado para que no hablara. Las personas que lo rodeaban fueron silenciadas una a una. Los archivos están siendo destruidos ahora mismo, y los medios que deberían investigar esto pertenecen a los mismos hombres que aparecen en su agenda. No dejes que la cuenten ellos, porque si Epstein pudo operar durante 20 años con la protección de los gobiernos más poderosos del mundo, la pregunta no es si había más personas involucradas. La pregunta es cuántas de ellas siguen ahí, y esa pregunta nadie con poder quiere que te la hagas.